Biblia, mis hermanos, en esta tarde al Evangelio, ¿verdad?, de Dios, que viene siendo en Romanos, capítulo 1, y vamos a leer versículos 16 y 17. Esta es una carta dirigida a los romanos por el autor, por el escritor Pablo. Y en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, aprendemos algo acerca del apóstol Pablo. Pero también el apóstol Pablo lo aprendió también a través de Jesús. Porque él se dio cuenta, mi hermano, que la mucha letra no era suficiente. ¿Cuántos saben eso? Que la mucha letra no es suficiente, sino que realmente lo que representa el Evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios, hermano, y eso es precisamente lo que vamos a estar hablando en esta tarde. Vamos a leer la palabra del Señor en esta tarde. Dice así las Sagradas Escrituras, honrando al Padre, al Hijo y a su poderoso Espíritu. Romanos 1, 16 y 17. Dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Qué es el Evangelio, hermano? Poder de Dios. Poder de Dios. No es poder del hombre, no es poder solamente de la letra, sino es poder de Dios. Dice, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo es como activamos el poder del Evangelio, mi hermano? Es a través de la fe. Por eso dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Cada vez que venimos a la iglesia estamos escuchando la palabra del Señor. El Señor nos aumenta la fe y así es como usted y yo activamos el poder de Dios. El poder de Dios no solamente se trata de información, sino también se trata de manifestación. Amén. Y eso es lo que le quiero hablar en esta tarde. Y vamos a orar para poner este mensaje en las manos del Señor y Él haga como Él desea hacer en esta tarde. Que no sea el hombre, que no sea yo, sino que sea el poder de su Espíritu, porque este es un mensaje poderoso para que entiendamos, mi hermano, el impacto que tiene el Evangelio para nosotros si dejamos al Espíritu Santo trabajar. Oremos. Señor amado, estamos en este lugar reunidos porque tú has querido que estuviéramos en este lugar. Señor Padre, sabemos que hay muchas cosas que están pasando alrededor del mundo, pero también sabemos que el Espíritu Santo sigue trabajando poderosamente sobre la faz de la tierra. Aún en los momentos más oscuros, aún en los momentos donde la gente, mi Dios, aún anda buscando respuesta, sabemos que el Evangelio, que viene siendo las buenas noticias, tiene el poder para cambiar a la gente, tiene el poder para salvación, Señor Padre, tiene el poder para transformar, tiene el poder, Padre Santo, para reconciliar a la humanidad, tiene el poder del Evangelio para santificar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, y nos da la autoridad, mi Dios, que viene de lo alto para poder proclamar el Evangelio poderoso, el Evangelio que permanece por toda la eternidad, porque tu palabra dice que cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, sino será cumplido todo lo que está escrito en este libro. Tu palabra lo dice claramente, que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Hay poder en el Evangelio, mi Dios, si tan solamente entendiera la humanidad allá afuera que el Evangelio tiene poder para romper maldiciones, el Evangelio tiene poder para trasladar a las almas
personas que se están yendo al infierno para el reino de Dios. Mientras haya vida, hay esperanza. Oh Señor Jesús, tú tienes toda potestad en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, mi Dios. Tú tienes la potestad de todas las cosas y se la has entregado a la iglesia. La iglesia, tú tienes un poder sobrenatural. No es un poder natural que viene del hombre, es un poder que viene de lo alto, y el Espíritu Santo está dentro de ti. Activa ese poder, porque ese poder solamente viene de Dios. Para la honra y la gloria tuya, Señor, ponemos este mensaje. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Puede tomar su lugar, mi hermano. Qué bonito es el Evangelio, sobre todo cuando nos habla de poder. Y mi hermano, el Evangelio son buenas noticias. ¿Cuántos lo saben? El Evangelio es una información, pero no solamente es información, sino que también hay poder dentro del Evangelio. Por esa razón, el Evangelio, mi hermano, fue extendido rápidamente en todos los continentes alrededor del mundo, porque había poder cuando se predicaba la palabra del Señor. No solamente era información, sino que había poder, manifestación del Espíritu Santo, para que la gente viera que lo que Dios le estaba diciendo a la gente a través de los discípulos, había, hermano, manifestación. El Evangelio no solamente son palabras. Y yo entiendo que a veces mucha gente se basa en las palabras, pero las palabras no es suficiente. El Evangelio tiene poder para salvarnos, mi hermano. Tiene el poder para hacer cosas que usted y yo no nos podemos imaginar. Yo quiero compartir 5 puntos en esta tarde y espero en el Señor que no se me vaya a olvidar uno. Y el número 1 es que el Evangelio nos puede salvar a todos. El Evangelio son buenas noticias que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros. Tú puedes venir a mí y tú puedes alcanzar la salvación a través del poder del Evangelio. Amén. Por esa razón Jesús también, cuando Él estaba en la tierra, no solamente eran palabras las que Él hablaba, sino había demostración, había manifestación de que Dios estaba con Él, mi hermano. Y eso es lo que hoy en día más que nada necesita la iglesia. La iglesia no necesita mucha letra, la iglesia del Señor necesita también presencia, pero manifestación, para que la gente venga y el Señor los pueda sanar. Pero la manifestación más grande en esta tarde que Dios quiere mostrarle a toda la humanidad viene siendo la salvación. La salvación es algo poderoso que el Evangelio puede hacer en nuestras vidas. El Evangelio es el único libro en la Biblia, hermano, que son buenas noticias, que Dios puede realmente cambiarle la eternidad a una persona. Porque la Biblia dice que todos nosotros estábamos, hermano, íbamos a ir a un lugar que no queremos que nadie vaya. Usted sabe de lo que yo le digo, ¿verdad? Un lugar que no le deseamos que nadie vaya, porque ese lugar nunca fue hecho para el ser humano, fue hecho para el diablo y los demonios. Por esa razón se predica el Evangelio. Por esa razón el apóstol Pablo entendió que no debe de avergonzarse del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Necesitamos la salvación en todo momento. Y yo no voy a hablar mucho acerca si la salvación se puede perder, pero la Biblia dice que debemos de cuidar con temor y temblor nuestra salvación. Porque si no la cuidamos, hermano, entonces estamos en un peligro. Y no solamente es de decir, yo ya recibí a Jesús como mi Señor y Salvador, yo ya soy salvo y ya no necesito que ir a la iglesia, yo puedo adorar a Dios en mi casa, yo puedo servirle, pero esa no es la función de la iglesia. La iglesia tiene que estar unida predicando la palabra hasta los últimos rincones de la tierra, porque eso es lo que viene siendo la salvación. Es como un tesoro escondido, que cuando una persona encuentra un tesoro,
¿Qué es lo que hace? Quiere explorar más, porque sabe que la salvación, hermano, es lo más grande que pueda haber, que viene siendo la vida eterna. No hay nada más grande que Dios nos pueda ofrecer, que viene siendo la salvación, la vida eterna. Y por eso el apóstol Pablo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de Dios para salvarnos. El evangelio, hermano, puede salvar a quien sea. El evangelio puede hacer lo que usted no se imagina, pero para que el evangelio pueda hacer eso, también tenemos que disponernos de decir: Señor, yo necesito tu salvación. Señor, yo necesito tu amor. Señor, yo necesito tu perdón. Señor, yo necesito que me abraces en estos momentos difíciles. El evangelio es gratuito para todo ser humano. Jesús dijo claramente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Aleluya. Entonces el evangelio es gratis. Amén. No tenemos que comprarlo como cuando vamos a la tienda. ¿Verdad que cuando vamos a la tienda hasta un chicle nos cobran? No se le pasa nada a las cajeras. A veces tenemos ahí, hasta a veces nos olvidan nosotros, esperemos que no se nos olvide. Pero hermano, hasta agarran las cosas pequeñas y hasta eso lo cobran. Pero yo les tengo buenas noticias: el evangelio es gratis para todos. Así sea oscuro, sea café, sea blanco, sea morado, sea rojo, el evangelio es para toda la humanidad. Y por eso dice el apóstol Pablo, decía: porque no me avergüenzo del evangelio. Yo no me puedo avergonzar del evangelio, porque es poder de Dios para salvar a la gente allá afuera. Pero en otros lugares, aquí no, les da vergüenza de decir: yo soy cristiano. Hasta en los trabajos le da vergüenza a la gente orar. Y los domingos los vi aquí alabando a Dios, hermano, pero en el trabajo ni siquiera saben que son cristianos. Les da vergüenza. No nos debemos de avergonzar, hermano. Vergonzoso es caminar sin Cristo en esta tierra, porque una persona que camina sin Cristo es una persona perdida que necesita conocer el evangelio, que viene siendo la buena noticia, la salvación, mi hermano. Cuando Jesús estuvo con los discípulos, Él los encaminó y les dijo: ustedes van a ir y van a predicar la palabra a toda criatura, van a ir a ser discípulos, y todo el mundo tiene que saber de que hay perdón de pecados. La salvación es muy preciosa. Y sabe que esta palabra poder, hermano, se encuentra mucho en el Nuevo Testamento. Esta palabra poder es una palabra que viene de una palabra griega, y yo lo he compartido un tiempo atrás, que viene siendo una palabra dunamis, ¿verdad? En el griego es dunamis, y está traducido en español dinamita. Es algo que explota. ¿Cuánto le gustan los cohetes? ¿Verdad que? Bueno, cuando lo pone usted, ¿qué es lo que hace? Lo enciende, ¿qué es lo que hace? ¿Se queda ahí? Usted corre y dice: corre de patitos, ¿para qué? Te quiero, porque usted sabe que en ese momento, cuando esa tirita se va terminando, ¡pum!, va a ser una explosión. Así es el evangelio también, mi hermano. Es una dinamita, es un poder que está por encima de todo. La hermana leía en el Salmo 138 que Dios ha puesto su palabra sobre todas las cosas, mis hermanos. La palabra del Señor, el Señor la ha puesto tan alta que tiene tanto poder para hacer todas las cosas que el ser humano necesita. ¿Sabe quién es la palabra? Jesús es la palabra encarnada. Jesús es la palabra. Cuando Jesús hablaba, cuando Él hablaba, no solamente eran palabras, sino eran palabras de liberación, que la gente era liberada de los demonios, que cuando Jesús se hablaba una palabra de vida, hermano, aun cuando Lázaro estaba muerto, tenía 4 días,
Jesús habló una palabra de vida y resucitó Lázaro, el que tenía 4 días muerto. Usted recuerda a esa niña cuando estaba muerta, cuando le dijeron a Jesús, ¿verdad? A Jairo, ya no molesten más al maestro porque ya tu hija ha muerto. Y Jesús le dijo, cree solamente. Y Jesús fue a ese lugar y dijo, no está muerta, sino solamente duerme. Y dijo el Señor Jesús, Talita cumí, niña, a ti te digo, levántate. Y hermano, resucitó esa niña que estaba muerta. Porque las palabras del Evangelio, cuando Dios desata una palabra para tu vida, eso no solamente es una palabra, sino es un poder de resucitar lo que está muerto. Y yo no sé usted, quizás en esta tarde usted se sienta que se está muriendo por dentro, que ha estado perdiendo la pasión, que ha estado perdiendo el fuego, que ha estado perdiendo esa dinamita. Pero el Señor nos dice en esta tarde que nos levantamos en el poder del Espíritu Santo, porque no es con fuerza ni tampoco con ejército, sino es con el poder del Espíritu Santo. Es con el poder del Espíritu Santo, mi hermano. La fe que Dios deposita dentro de nosotros nos hace creer el Evangelio es cierto. Por esa vez venía la gente, venían con Jesús, porque sabían que cada vez cuando Jesús hablaba, salía poder de su boca. Aún esa mujer también cuando iba ahí, decía, si tan solamente le toco el manto, el borde de su manto, seré sana. Y Jesús supo y salió poder de él, y esa mujer fue sana de ese flujo de sangre. Porque Jesús, hermano, cada palabra que Jesús hablaba, cuando Jesús lanzaba una palabra, cuando Jesús tocaba a alguien, siempre salía poder de él y nadie lo podía detener, porque eso es lo que viene siendo el Evangelio. Son buenas noticias, porque Jesús vino a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos la salvación ya en esta tarde? Levante la mano, hermano, y si usted dice, yo no sé si va a ser salvo, usted asegúrese que sea salvo, porque no hay nada más terrible de irse de esta tierra sin Cristo Jesús. Si un día le queda la duda a usted, vengan frente y digan, yo no sé si realmente me muero en esta tarde o el día de mañana si me voy a la presencia del Señor. No, mi hermano, mi hermana, usted tiene que estar seguro que el Evangelio es poder de Dios para salvación. El poder del Evangelio ya nos ha salvado. Jesús dijo, si tú permaneces en mí y mis palabras en ti, en otras palabras, tú ya eres salvo. Pero ¿qué tal si me desconecto del Señor y digo, yo ya soy salvo? No, tienes que estar conectado con el cuerpo de Cristo. Tenemos que estar con el Señor, porque si no estamos con el Señor, hermano, entonces en realidad quizás necesitamos que investigar a ver si realmente somos salvos. Y yo no creo en eso de que digan, ya una vez que eres salvo, ya no tienes que preocuparte. No, hay que cuidar con temor y temblor lo que viene siendo la salvación. Hay que cuidarla, mi hermano. Así como nosotros nos cuidamos cada día, nos echamos cremita en la cara, nos limpiamos los zapatos, lavamos la ropa, cuidamos las cosas, ¿verdad? Para no leer mal. Así usted y yo también tenemos que cuidar la salvación todos los días. La salvación no es decir, la voy a guardar aquí y luego después cuando se me dé la gana la agarro nuevamente. No, hermano, la salvación está dentro de nosotros. Y Jesús dijo que una persona esclava no puede liberar a otra, un ciego no puede guiar a otro, pero uno que tiene libertad puede sacar a uno que está hundido en el pozo para salvarlo. ¿No es así? Así es el Evangelio en nuestras vidas también. Ese es el poder del Evangelio y solamente se recibe a través de la fe. Eso es lo más tremendo de todo, que no es, hermano, de ver, porque mucha gente quiere ver exactamente. Hoy en día el Evangelio se imparte a través de la fe, que para poder recibir la salvación tenemos que creer en Jesús, creer en el Evangelio, que lo que dice aquí la palabra del Señor es cierta para nosotros. Entonces, número uno, el Evangelio nos puede salvar. Amén.
La Biblia dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así es el Evangelio, lo que no podemos ver, pero sabemos, porque el Espíritu Santo es el único, mi hermano, que está presente en la palabra. El Espíritu Santo está presente en nuestra vida. El Espíritu Santo inspiró la Biblia. Él inspiró a estos hombres llenos del Espíritu Santo para que escribieran estas letras, pero a través de estas letras también no solamente son letras, sino hay poder de Dios de lo alto. Amén. Por eso dice la palabra, yo se lo cito cada rato este versículo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. La palabra del Señor es inspirada por el Espíritu Santo. Jesús es el verbo que viene siendo la palabra del Señor. Amén. Vamos a seguir porque si no, no voy a terminar. Ya estamos en el primero. Vamos a 1 de Corintios capítulo 1. Gloria sea el nombre del Señor. 1 de Corintios capítulo 1 versículos 18 al 25. Estamos ahí. Fíjese nuevamente, póngale atención a la palabra poder, porque ahí está la clave. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es ¿qué? Poder de Dios, dice la palabra. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció, a Dios mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. La palabra de la locura, hermano, es la que nos puede salvar, porque un hombre natural no lo puede entender. Un hombre, muchas de las veces usted le va a hablar a una persona del Evangelio, le va a hablar de la salvación, y el diablo, hermano, como les ha puesto algo dentro de su corazón, ellos no lo van a recibir, porque necesitan primeramente ser liberados. Primeramente tienen que abrir su corazón para que Cristo Jesús los pueda salvar. Porque usted carga el poder, usted carga el poder de la palabra, pero también Dios no forza a nadie, ¿verdad que no? ¿Verdad que nadie le puso una pistola y le dijo, usted tienes que venir a la iglesia? Nadie. Sino que nosotros lo hacemos porque amamos a Dios y porque sabemos que la salvación, hermano, es algo que nunca le podremos pagar a Dios. Éramos todos deudores con Dios, ¿no es así? Éramos deudores. ¿Usted cree que merecíamos la salvación de Dios? No, hermano, no merecíamos nada de parte de Dios, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios tuvo misericordia, y eso es la grandeza de la predicación, que por mucho tiempo éramos como las personas allá afuera que rechazábamos el Evangelio, no queríamos la salvación, pero un día le abrimos nuestro corazón a Cristo y lo dejamos entrar y conocemos la salvación, y ahora le pertenecemos a Él, ahora le servimos a Él, ahora queremos que la gente allá afuera sea salva también, para que puedan un día estar en la presencia del Señor. Porque ¿cuál es el propósito del Evangelio, hermano? Salvar a toda la humanidad. Para eso vino el Señor, para salvar todo lo que se haya perdido. Tal vez usted diga, hermano, yo me preocupo a veces por mi familia, porque todavía no están bien entregados, todavía
no están todavía cimentados, que viene siendo en Cristo, y la verdad me preocupa, pues déjenme decirle algo, siga orando por ellos, siga animándolos, sígalo dándole seguimiento para que no se vayan a enfriar, porque yo le digo algo, a veces si uno no es constantemente en las cosas del Señor, uno también se puede enfriar, o nomás a mí me pasa. A todos, ¿verdad que sí? Hermano, necesitamos la palabra seguir operando dentro de nosotros para que no nos vayamos a enfriar. Porque muchas de las veces, si nos descuidamos espiritualmente, nos podemos apagar. Debemos de ser como un carbón encendido para el Señor. Un carbón encendido, si lo conectas con otro carbón apagado, el carbón encendido va a prender al carbón apagado. Pero ¿qué tal si encuentras a un carbón apagado? ¿Podrá un carbón apagado prender a otro apagado? No se puede, ¿verdad que no? Entonces la llama tiene que estar en ese carbón, tiene que estar gris, ese calor, para que se pueda también, hermano, tocar el otro carbón. Pero aparte de eso, fíjese, es bien interesante. ¿A cuántos les gustan las carnes asadas? A muchos. Pero aparte del carbón, hermano, que esté gris y esté con otro carbón, ¿sabe lo que necesita también? Necesita aire. Necesita que a veces uno le sople para que ese carbón se pueda encender, y así es el Espíritu Santo. Usted lleva la palabra y el Señor le sopla esa palabra para que la gente allá afuera también pueda recibir el Evangelio de la salvación. Pero solamente es a través del Espíritu Santo como podemos nosotros realmente alcanzar a la gente allá afuera. No podemos con nuestras propias fuerzas. Yo no puedo con aprenderme toda la Biblia con todos los versículos. Solamente a través de la llenura del Espíritu Santo, que Dios ponga la palabra de gracia en mi vida, para que cuando yo hable a esa persona ya esté lista para recibir el Evangelio de la salvación. La salvación la puede alcanzar quien sea, en donde quiera que esté. Hay gente ahorita, hermano, que está recibiendo la salvación en una cárcel. Hay gente que está recibiendo la salvación, que ya están a punto de matarlos, que hicieron un delito muy grande, que están en pena de muerte, y va alguien y le dice, antes de que te vayan a matar, ¿quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador? Y ellos dicen, pues yo no sé de qué se trata esto, pero ¿sabes qué? Yo creo en Jesús. Y le hablan ahí, le dan el plan de salvación, y ellos se salvan. Y mucha gente dice, es que eso no puede ser. Sí, no es posible, porque no sucedió con el malhechor que estaba a la par de Jesús, que en el último momento se arrepintió, le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Nos podemos salvar, mi hermano, pero no debemos de esperar hasta el último momento, porque nadie está garantizado que el día de mañana vamos a amanecer vivos. Tantas cosas que pasan en el mundo, ¿no es así? Por eso la salvación la tenemos que cuidar, valorar todos los días, para que no nos sorprenda. Vamos a 1 Tesalonicenses 1, 4 y 5. Tú estabas en la primera. Ay, Señor, ayúdame. Voy a procurar irme rápido en las demás. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 4 y 5. ¿Lo tenemos? Dice el apóstol Pablo, dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también, ¿en qué dice? En poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. En otras palabras, el evangelio no solamente son palabras, sino es poder. ¿Y sabe lo que hace el poder, mi hermano? ¿Sabe lo que hace el poder, que viene siendo el número 2? El poder del evangelio no solamente nos salva, sino que también, número 2, viene siendo el poder del evangelio nos transforma. No solamente nos salva, sino que también nos transforma. Que eso quiere decir que ya no soy el mismo que era en aquel entonces.
que cuando iba pasando por ahí se me atravesaba alguien y que me iba a pegar, que en lugar de decir, me detengo y digo, Señor, ayúdame. Porque ahí es donde se manifiesta la carne o el espíritu. ¿Verdad? ¿A cuánto no le pasa eso, hermano? Que si no tenemos cuidado, dejamos que el viejo hombre, el hombre muerto, resucite y luego después tome el control de nuestras vidas. Y no debe de ser así. El Evangelio no solamente nos salva, sino también nos debe de transformar día con día. ¿Sabe lo que dice la palabra? Y no tiene que ir ahí. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformación. ¿Sabe cuál viene siendo esa palabra? Metamorfosis. Que viene siendo como un gusanito. Usted ha visto el gusanito que a veces suben así. Mire, para los que no saben, una mariposa no sale de ella, sino que es como un gusanito y lleva un proceso, y después ese gusanito, hermano, como si se atrapa solo, ¿verdad? Se le hace como una capa y dura un proceso ahí, y luego después ahí se queda, y luego después se rompe esa cáscara, por decir, y sale una mariposa. Se da cuenta la transformación de lo que viene siendo de esa mariposa, de un gusano a una mariposa de diferentes colores donde puede volar. Así usted y yo, mi hermano, también tenemos que llevar la imagen de Dios en todo momento. Ya no podemos llevar la imagen del hombre, ya no podemos llevar la imagen del hombre antiguo, porque el hombre antiguo no puede someterse a Dios. El hombre antiguo, hermano, no puede agradar a Dios. Por eso es necesario nacer de nuevo, para que el Señor nos pueda realmente transformar. Y yo le digo algo, hay mucha gente, mi hermano, que conocemos la palabra, aquí no, pero aún todavía no han sido transformados. Y esto es triste, ¿no es así? Conoce a personas, no le voy a decir que me diga quiénes son, que se saben la Biblia, tienen manera de poder expresarse, tienen manera, tienen don, pero hermano, no han sido transformados, porque todavía no han madurado espiritualmente. Es necesario madurar, mi hermano, para que el Espíritu Santo pueda seguir trabajando en el Señor. ¿Y sabe qué es madurar? Madurar y ser transformado es que si están hablando mal de mí, en lugar de yo ir a reclamarles, decir, Señor, bendícelos. Porque sabe que hasta en las iglesias grandes hay problemas. A veces hay preferencia, hay grupitos. Y cuando eso sucede, ¿qué es lo que pasa, mi hermano? Que de repente se juntan en un lugar, y en lugar de ayudar a una persona, empiezan a hablar mal de él o de ella, y eso no le agrada a Dios, ¿verdad que no? ¿Usted cree que una persona nueva se va a sentir a gusto ahí? Va a decir, pues si están hablando de tal persona, ¿cómo me voy a sentir yo a gusto si yo veo que no hay amor de Dios? ¿Y qué es lo que va a pasar? No hay transformación. Tiene que haber una transformación genuina dentro de nosotros para poder seguir avanzando en el reino de Dios. ¿Sabe quién, hermano? Que Jesús es la palabra viva. Jesús es el único que nos puede transformar. Él es el único que puede quitar este corazón de piedra. Él es el único que puede realmente tomar el control de mi vida, pero también el Espíritu Santo también respeta nuestras decisiones. El Espíritu Santo respeta también mis decisiones, y el Espíritu Santo está viendo qué tanto he madurado conforme ha pasado el tiempo. Porque yo les digo, hermano, hay gente que tiene muchos años en el Evangelio, pero no ha cambiado todavía. Los mira uno y dice, no, pues todavía es el mismo fulano de aquel entonces.
La Biblia dice que por sus frutos los vas a conocer. ¿No es así? Por sus frutos es como vamos a conocer a las personas sin tener que decir mucho. Obsérvelos, déjalos que hablen y ahí te vas a dar cuenta. Porque la palabra del Señor dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que dejemos que el Espíritu Santo no solamente nos salve, sino que también nos transforme, así como se transforma ese gusanito en una mariposa. Dejemos que el Espíritu Santo haga eso, mi hermano. Número 3, vamos avanzando. El poder del Evangelio también nos reconcilia. La Biblia es un libro de reconciliación. ¿Cuántos sabían eso? Es un libro de reconciliación que cuando estábamos alejados de Dios, cuando estábamos separados porque había una barrera, el enemigo puso una barrera, aquí estaba Dios, aquí estábamos nosotros, y como Dios es santo y no puede estar delante del pecado, por eso, hermanos, se puso una barrera ahí. El enemigo puso esa barrera, pero ¿sabe lo que hizo Cristo? Cristo Jesús vino y rompió esa barrera, así como se rompió ese velo cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, que se rompió de arriba hacia abajo, y eso es la representación de que usted y yo tenemos acceso directo al Padre a través de Cristo Jesús. Cuando venimos a Él y tenemos a un abogado que nos protege delante del acusador, hermano, que acusa nuestras vidas día y noche. Porque hay alguien que nos anda siguiendo, que viene siendo el adversario. Yo les digo siempre esto, que el adversario no anda detrás de los que andan en los bares, de los que andan ahí en los clubs, porque eso ya son de Él. Él está más preocupado por nosotros. A Él no le importa que vengamos a la iglesia, pero lo que al enemigo le importa es que le quitemos las almas que se están yendo al infierno y los traslademos al reino de Dios. Eso sí le molesta al enemigo, mi hermano. Pero hay un protector que se llama Jesús y nos salva. Entonces, número 3, el poder del Evangelio nos reconcilia. ¿Y cómo nos reconcilió Dios? Vamos a verlo rapidito en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Rapidito, mi hermano. ¿Estamos ahí? 2 de Corintios 17, 5, 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, el ministerio de la reconciliación. ¿Están conmigo? Entonces, el Evangelio es poder de Dios para salvación, ¿verdad que sí? ¿Y qué es lo que hace el Evangelio, hermano? El Evangelio es poder de Dios para salvarnos. El Evangelio de Dios también tiene poder para transformarnos. Número 2, el Evangelio de Dios también tiene poder para reconciliarnos también. Y el número 4, el poder del Evangelio nos santifica. Nos santifica. El Espíritu Santo nos santifica. Jesús dijo en Juan 17, no tenemos que ir ahí: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Sabe que la palabra, hermano, nos santifica a nosotros? ¿Cuántos saben eso? ¿Cuánto les gusta bañarse todos los días? No me diga que no, yo creo todos, ¿verdad? Sobre todo en tiempo de calor, hasta 2 veces se baña uno, porque usted sabe que el calor es extremo. Y a veces cuando se echa uno desodorante y de repente el hombre le levanta ahí un poquito el brazo y la mujer le dice: ¡ay, aléjate de mí porque huele bien feo a sobaco!
¿No es así? ¿Y qué es lo que hace el hombre? Pues dice, híjole, no, pues déjame ir a agarrar desodorante y echarme otra vez. Pero ¿qué es lo que sucede? Que si se baña usted y luego sale afuera y vuelve a sudar, entonces, hermano, toda la tierra, toda la costa se le pega a uno y uno pues otra vez se tiene que bañar. ¿No es así? Yo no puedo dormir si ando todo nejo. Yo no puedo y me desespero. Me siento como, bueno, realmente estoy sucio y me siento incómodo, hermano. Así es la palabra, hermano, que cuando no la leemos, cuando no la escudriñamos, cuando no tomamos el tiempo para buscar de la presencia del Señor, nuestra alma también, hermano, se descuida, se ensucia. Por eso dice la palabra que debemos de estar nosotros santificándonos a través de la palabra, porque la Biblia es como una fuente, ¿verdad?, de santificación, que cuando la leemos nos cambia, hermano, cambia nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, y nos limpia por dentro para poder sentirnos cerca de la presencia del Señor. ¿Sabe lo que dice en Hebreos 10:14? Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda Jesús hizo perfecto a los santificados. ¿Sabe cómo? Yendo solamente una vez a la cruz del Calvario. Porque debe de entender algo, que en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, el pecado siempre estaba ahí, solamente se cubría, ¿verdad? ¿Cuántos han visto alguna vez un agujero, como en la pared? Uno así, donde abre la puerta y le pegan. ¿Verdad que ahí se hace un agujero? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué es lo que hace gente? La gente agarra un parchecito, una ruedita que tiene una gomita que se pega y lo pegan. Y dicen, ya no se mira. Pero ¿qué es lo que sucede cuando después esa rueda se cae? ¿Será que se desapareció el hoyo o ahí sigue, hermano? Ahí sigue. Entonces la única forma para reparar eso, se le tiene que hacer un cuadro, ponerse un pedacito de madera atrás, otro pedazo de chirro, usted sabe, se le enmasa y luego pues se le elige, y si tiene textura también le tiene que echar textura para que combine a lo demás de la pared. Pero así nosotros debemos de santificarnos día con día. Eso es lo que la palabra quiere, hermano, que nos santifiquemos para que podamos santificar a los demás. Una persona santa no puede ser detenida. Una persona sucia no puede ser usada por el poder de Dios. Primero tiene que santificar su cuerpo, su alma y su espíritu para poder ser efectivo y para poder salvar a aquellos que están allá afuera. Porque usted y yo tenemos autoridad. ¿Cuántos saben que tienen autoridad de parte de Dios? Si no usamos la autoridad, hermano, no usamos la palabra, entonces ya no es problema de Dios, sino es problema de nosotros. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo para santificarnos, y la palabra del Señor nos santifica. Por eso Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces la palabra es como agua, hermano. Así como cuando nos bañamos, el agua nos limpia de la costra, así es la palabra, que cuando la leemos nos limpia nuestra alma, nuestro interior, y cuando la limpia, hermano, limpia ese río, quita ese río sucio que está así, lo limpia Dios y pone agua nueva, y sale esa agua nueva, hermano, brotando, y eso es lo que nos da vida a nosotros cuando nos santificamos, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Así que es importante el número 4, que nos debemos de santificar. Número 5, mi hermano, no solamente el Evangelio nos santifica, ¿verdad?, sino que también nos da autoridad. Entonces el Evangelio nos puede salvar, el Evangelio nos transforma, el Evangelio nos reconcilia, el Evangelio nos santifica, y número 5, que Jesús dijo, el Evangelio nos da autoridad. ¿Cuánto necesitamos autoridad de Dios? Usted necesita la autoridad de Dios, porque la autoridad de Dios, hermano, es la que va a hacer todo en su vida. ¿Y cuál es esa autoridad?
el evangelio, de poder compartirlo con aquellos que todavía no conocen a Cristo. Jesús dijo en Mateo 28, versículo 18, vamos a ir ahí rapidito, ya vamos a ir cerrando, el número 5. Mateo capítulo 28, versículo 18, conocido como la gran comisión, la autoridad. Dicen en Mateo 28, 18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si Jesús dijo: tengo toda potestad, y esa potestad, hermano, se la dio a la iglesia, a los discípulos, porque Jesús les encargó a ellos que fueran a predicar el evangelio y fueran a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos la autoridad del evangelio. En Marcos 16:15 también es muy similar, donde dice: por tanto, dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Al que creyere fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El poder del evangelio, la autoridad del evangelio la tenemos. Usted tiene autoridad. Tiene autoridad. ¿Y sabe cuál es la autoridad, mi hermano? La palabra del Señor. Mire, se lo voy a hacer bien simple y ya voy a ir cerrando con esto. Aquí donde estamos en este momento es un campo de batalla para todo ser humano. ¿Cuántos saben eso? Aunque mucha gente que no conozca a Dios, estamos en un campo de batalla, aunque lo quieran aceptar o no. Pero si estamos en un campo de batalla, hermano, entonces necesitamos una arma, ¿no es así? Si no tenemos una arma, entonces no podemos hacerle frente al adversario. ¿Y sabe cuál viene siendo la arma de todo cristiano? Viene siendo la espada del Espíritu Santo, porque la espada, hermano, es la que corta toda maldición del enemigo en el campo de batalla. Que cuando viene el enemigo, usted y yo usamos la palabra así como Jesús la usó, esa arma que viene siendo la palabra, y pudo vencer las tentaciones del mundo. Y si quieres saber más acerca de la armadura de Dios, no solamente tiene una espada, hermano, tiene todo un armamento que es para usted y para mí, pero tenemos que ponérnoslo y utilizar la armadura, porque esa es la autoridad que nos va a dar a nosotros para poder vencer al enemigo en el campo de batalla. Porque todos tenemos batallas, ¿no es así? Tal vez usted diga: pero yo no tengo a nadie que me ande persiguiendo. Pero el enemigo, hermano, nos anda persiguiendo de diferentes formas. Quizás le ponga una prueba, le puede poner una tentación, le puede poner un desánimo, le puede poner que hable mal de otra persona, le puede poner cualquier traba al enemigo para que usted no avance en el reino de Dios. Pero el evangelio es poder, nos da autoridad. Y la Biblia dice que cuando Jesús estaba en la tierra, dice que les enseñaba, pero les enseñaba, hermano, como quien tiene autoridad, y no como los escribas y los fariseos. Porque cuando Jesús hablaba, cuando los apóstoles hablaban, no solamente eran palabras, sino que era poder de Dios, que la gente era sana, la gente era liberada, la gente muerta resucitaba. Aun cuando pasaban los discípulos con la pura sombra de Pedro, hermano, se sanaban los enfermos, porque era el poder del Espíritu Santo, era la autoridad de Dios que estaba trabajando en el primer siglo de la iglesia. Y la iglesia tiene que seguir trabajando. La iglesia tiene esa autoridad. Si no la usa la autoridad, entonces, hermano, de nada sirve. Tenemos que usar la autoridad de la palabra.
¿Sabe por qué Jesús tuvo mucho éxito aquí en la tierra y los discípulos? Porque conocían, hermano, la armadura, la autoridad y quién se las había dado, y por esa razón en donde quiera que iban cambiaban vidas, porque no eran los discípulos, sino era el Espíritu Santo trabajando dentro de Jesús. Porque acuérdese usted, mi hermano, que Jesús tampoco podía hacer milagros si el Espíritu Santo no estaba dentro de él. ¿Sabía eso usted? Aunque Jesús era Dios, hermano, él tenía que depender del Espíritu Santo, porque acuérdese que Jesús también era 100% humano. ¿Y sabe cómo lo puedo comprobar eso? En las bodas de Caná de Galilea, cuando la madre le dijo a Jesús: no tienen vino, y Jesús le dijo: mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Porque tenía, hermano, que esperar el tiempo de Dios. Aunque ya Jesús, hermano, había sido lleno del Espíritu Santo, pero tenía que esperar el tiempo que Dios le dijera. Pero usted y yo no tenemos que esperar nada. Usted y yo tenemos la autoridad. Hay que usar la autoridad, hermano. Hay que lanzar ese gancho, ese anzuelo, y vamos a ver si encontramos un pez por ahí. ¿Cuántas veces hemos lanzado el anzuelo y no hemos pescado algo? Nada. Muchas veces no es así. A veces sucede eso en el reino de Dios, que aventamos el anzuelo, pero en el momento cuando aventamos el anzuelo, parece que el enemigo agarra la carnada y estamos ahí esperando, y nos desesperamos y decimos: bueno, yo no agarré nada, y le hacemos así y ya no tiene nada el anzuelo. A veces, hermano, hasta el enemigo le puede quitar hasta el anzuelo para que nada se enganche. Por eso necesitamos la autoridad de Jesús, la palabra del Señor, para que usted y yo podamos alcanzar la salvación. La autoridad, hermano, para reprender también a los demonios que nos hacen la vida imposible, porque usted debe de entender que hay un adversario allá afuera que no descansa, sino que va a hacer todo lo posible para que la gente no se salve, para que la gente no alcance la salvación del poder del Evangelio. Vamos a ponernos de pie, mi hermano. Mucha información, pero lo que sí sé es que cuando el apóstol Pablo dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, él entendió, hermano, que no era con fuerza y no era con ejército, sino era con el poder de su Espíritu. Era con el poder del Espíritu de Jesús que se podía lograr lo que viene siendo la salvación, que todo ser humano necesita alcanzar la salvación, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios para transformar a las personas. El Evangelio es poder de Dios para reconciliarnos. El Evangelio es poder de Dios para santificarnos. El Evangelio es poder de Dios que nos da autoridad de reprender demonios y de ganar almas para Cristo. Pero necesitamos la palabra del Señor, mi hermano. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos estar sumergidos bajo la palabra para poder no solamente decir las palabras, sino que cuando hablemos sea el Espíritu Santo convenciendo a este mundo de pecado, de justicia y de juicio, porque es la forma como podemos alcanzar a un mundo perdido. Porque hay un mundo muy perdido que necesita que conocer que el Evangelio no solamente son palabras, sino es poder y manifestación del Espíritu Santo. La iglesia tiene la autoridad. Ni las puertas del Hades ni del infierno prevalecerán contra mi iglesia, dice el Señor. Yo le he vestido de santidad, yo le he vestido de hermosura, yo le he vestido del poder de lo alto, y ningún enemigo, ningún gigante podrá hacerle frente todos los días de su vida, porque ha sido lavada por su sangre, ha sido santificada. Es una iglesia gloriosa, y Cristo Jesús viene por esa iglesia gloriosa. No viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, no viene por una iglesia que se ha descuidado, una iglesia que ha perdido su primer amor. Tenemos
que mantenernos encendidos, mi hermano. Tenemos que reconocer que necesitamos el poder del Evangelio para que nos pueda seguir salvando a nosotros y que podamos nosotros compartir las buenas nuevas a aquellos que se están perdiendo, que se están yendo a una eternidad sin Cristo Jesús. Hay poder en el Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio, mi hermano, es poderoso. El Evangelio es tan poderoso que puede cambiar nuestra eternidad si dejamos al Espíritu Santo que lo haga. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias en esta tarde por esta palabra, por cada uno de los que estamos en este lugar, mi Dios. Gracias por esa salvación tan grande en la cruz del Calvario. Gracias, mi Dios, porque tú sigues transformándonos día con día para que podamos ser más a la imagen y semejanza de Jesús. Gracias por reconciliarnos, mi Dios, porque cuando estábamos separados, tú rompiste esa barrera y nos acercaste hacia el Padre. Ahora tenemos acceso directo a través del Hijo. Gracias, Señor, porque no tenemos que ir a un lugar a hacer sacrificios de animales, sino que ya el Cordero ha sido inmolado desde la fundación del mundo, para que podamos llegar a ese lugar santísimo y para que podamos clamar: Abba, Padre. Gracias, Padre Santo, porque no solamente nos reconciliaste, sino que también, mi Dios Padre, nos santificaste en tu palabra, nos santificaste, mi Dios, porque estas vestiduras sucias que teníamos han sido emblanquecidas por la sangre del Cordero. Ahora, cuando nos miras a nosotros, ya no nos miras como antes, sino nos miras con ese vestimiento de justicia, de santidad. Y gracias, mi Dios Padre, porque no solamente nos has dado esa santidad, sino que también nos has dado esa autoridad para poder ir a proclamar el Evangelio a toda criatura, para poder decirle al mundo allá afuera perdido que hay un Evangelio que todavía puede salvar a la humanidad. Aún hay espacio allá en el cielo. La palabra del Señor es la que nos da la victoria. Son las buenas noticias, mi hermano y mi hermana. Sigue compartiendo el Evangelio, aunque se rían de ti, aunque se burlen de ti, aunque te cierren la puerta, aunque te digan como le dijeron al apóstol Pablo: estás loco, te estás convirtiendo loco en tanta palabra. Es mejor que por la locura de la predicación, hermano, aunque nos digan que seamos locos de Cristo, pero lo importante es que sabemos a dónde van, porque esta locura de la predicación es la que puede salvar al mundo entero, es la que puede salvar al más perdido que está allá afuera morando en tinieblas. Gracias, Señor, porque nos has dado victoria, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra del Señor, el Verbo encarnado, es el que nos da la victoria. No es con fuerza y no es con ejército, sino es con el poder del Espíritu, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. La honra y la gloria solamente sea al que está sentado allá en el trono, y al que está sentado a la diestra sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos, al soberano y único poderoso Dios. Y la iglesia del Señor dice: amén y amén. Dios me